El sermón del día de hoy se llama El Evangelio que vale la pena seguir. Seguramente ustedes conocen, en parte, han escuchado alguna vez en algún noticiero o algo así, cómo un medicamento llega desde un laboratorio a una farmacia, ¿no? Todo el tiempo están surgiendo nuevas enfermedades y es necesario inventar o hacer nuevos medicamentos, ¿verdad? Ahora, cuando surge una enfermedad o cuando se investiga cómo vamos a hacer ¿cómo vamos? Digo, no, yo no. Los científicos son los que se encargan de eso, ¿no? De investigar cómo podemos hacer para que una persona que tenga tal enfermedad se cure, mejore, lo que sea. Tiene todo un proceso, ¿sí? Primero se investiga muchísimo, después se hacen pruebas en el laboratorio, se hacen pruebas en animales. Y el último paso, ¿cuál es? Probar en personas, en seres humanos. Y entonces, vamos a suponer que inventan o están buscando un remedio más eficaz para una enfermedad común, la gripe, ¿verdad? Para la gripe, están investigando. Entonces, o algo más largo debería ser. Bueno, imagínense una enfermedad más larga. Y están buscando una cura. ¿Cómo hacen? Bueno, una forma de hacerlo es separar dos grupos de personas que tengan la enfermedad. Y a los dos les dan una pastillita, vamos a suponer. A los dos grupos. Pero un grupo recibe la pastillita que verdaderamente están probando, la nueva medicina. Y el otro grupo recibe nada, una pastillita que no tiene nada, que es, ¿cómo se llama eso? ¿Lo saben? Placebo, un placebo, ¿sí? A veces se usa en distintos significados esa misma palabra, pero es ahí de donde nace, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué esperarían los científicos? Que si Néstor recibió la pastillita que tiene el medicamento que está destinado a mejorarlo, efectivamente mejore. Y eso demostraría que el medicamento funciona. Y si se lo dieron a 200 personas y 195 mejoran, qué bueno. O sea, el medicamento es bueno. Y bueno, ahí van a otra etapa todo. Pero esperarían que si Daniela tiene la misma enfermedad y le dan la pastillita que no tiene nada, ¿qué tendría que pasar con ella? Que no mejore si no recibió la medicina. Pero existe un término que se llama efecto placebo. El efecto placebo es cuando una persona recibe un medicamento o recibe algo y le dicen esto te va a hacer bien y en realidad no le están dando nada. Y la persona efectivamente mejora. Yo he visto que por ahí se le hace a los chicos. A mí me lo hacían, me daban una pastillita, la yapa, o sea, tomá que te va a hacer bien. No me duele más, decía yo, pero era todo. Ahora bien, con el Evangelio no es así. La enfermedad que el Evangelio cura es una enfermedad que es demasiado grave para que nosotros experimentemos una mejoría con un efecto placebo. El problema es que hay placebos del Evangelio. Hay pastillitas que nos dan y nos dicen, esto es el Evangelio, y uno si no sabe, se la toma. Y hasta a veces puede decir, ando mejor, estoy mejor. Pero no pasó, no es así. Si nosotros no creemos en el Evangelio verdadero, nuestro destino es la separación eterna de Dios. Las consecuencias de tomar una pastillita que no es, de creer en un evangelio que no es el evangelio,
son la condenación eterna, o es la condenación eterna. Entonces, no podemos tomárnoslo a la ligera. Cuando nosotros hablamos del Evangelio en el cual nosotros creemos, tenemos que procurar y asegurarnos de que estamos creyendo en el Evangelio del Señor Jesucristo y no en otra cosa. Si creemos en un evangelio diferente, un evangelio placebo, nuestro destino eterno va a ser la condenación. Solo el evangelio del Señor Jesucristo tiene el poder de salvar. Solo el poder del evangelio verdadero tiene el poder de transformar a personas que éramos rebeldes contra Dios en hijos obedientes y amantes de Dios. Solo el evangelio verdadero puede producir ese tipo de transformación. Cualquier otro tipo de transformación es una transformación superficial. Los evangelios placebo a veces pueden romper la cáscara externa de una persona, pueden transformar algunas cuestiones externas, pero solo el Evangelio de Cristo es el que transforma a las personas interiormente. Permítanme usar otra ilustración. Seguramente ustedes vieron una película que se llama Indiana Jones y la búsqueda del Santo Grial o algo así. La del Grial. ¿Las vieron a las de Indiana Jones? ¿Sí o no? ¿No? Están buenísimas. Bueno, Indiana Jones es un arqueólogo que busca cosas, busca misterios. Y hay una película donde lo que él está buscando es algo que se llama el Santo Grial. No existe el Santo Grial, pero bueno, él lo busca. Hay toda una leyenda que dice que Jesús en la cena última con sus discípulos usó un recipiente donde tenía el vino, ¿sí? Tomó la copa, dice la palabra. Y la leyenda, y esto es leyenda porque no está en la escritura, dice que cuando Jesús muere, alguien, que sería José de Arimatea, recoge en ese vaso que usó Jesús sangre de Jesús y agua que fluye del costado. En un momento le clavan una lanza y sale agua. Y entonces alguien puso el cáliz ahí. Y supuestamente ese cáliz tiene poderes mágicos, ¿no? Si alguien toma ahí, vive para siempre. Bueno, eso es toda leyenda. Pero en la película llega un momento en el que Indiana Jones, después de pasar un montón, que lo quieren matar los nazis, que lo quieren matar un montón de gente, llega al lugar donde está el cáliz, el Santo Grial. Pero hay un problema. Hay un montón de vasos y hay un montón de copas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el grial que usó Jesús? Y él hace algo fantástico. Él piensa, porque hay unos vasos de oro con una joya, hay otro, todo divino. Y él piensa, yo estoy buscando el vaso de un carpintero. Yo estoy buscando el vaso de un salvador, no estoy buscando el vaso de un emperador. Y entonces escoge el vaso más sencillo y bueno, la película termina fantástica y todo bien. Pero él recurrió a los elementos que él conocía para saber cuál era el vaso que debía tomar. Cuando nosotros pensamos que, como dice Pablo, hay un solo evangelio verdadero, nuestro sermón anterior sobre Gálatas decía, hay un solo evangelio. Pero también vimos que hay gente que predica otros evangelios placebos. ¿Cuál podría ser un temor que nosotros podríamos tener? ¿Y qué si yo estoy siguiendo un evangelio que pienso que es verdadero, pero no es verdadero? Pero el Señor sabe estas cosas. Y entonces el Señor en su palabra nos ha dejado los indicadores de cuál es su evangelio. Cualquier evangelio que no refleje lo que la palabra de Dios dice es un evangelio placebo. De eso vamos a hablar nosotros en esta mañana. ¿Cuál es el evangelio
que vale la pena seguir. En el pasaje de hoy nosotros vamos a ver que el Evangelio de Jesucristo es primeramente iniciativa de Dios y no iniciativa humana. Segundo, que transforma por completo la vida del hombre, no solo su superficie, sino su interior, haciéndolo nacer de nuevo. Tercero, que el Evangelio hace esta transformación en nuestras vidas por la gracia de Dios y no por algo que nosotros podamos hacer. Y último, que el Evangelio de Jesucristo no busca complacer a los hombres, sino a Dios, porque el Evangelio glorifica desde principio a fin a Dios. Amén. Vamos entonces, ahora sí, a leer Gálatas 1, del 11 al 24. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24. Dice la palabra del Señor: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Palabra del Señor. Como nos leía Néstor en el principio, el episodio de la conversión de Saulo, hay algo que nosotros tenemos que prestar atención y recordar. Las personas que estaban queriendo tergiversar el evangelio que los cristianos de Galacia habían recibido eran judíos, que querían decirle a estos hermanos: miren, lo que Pablo les predicó no alcanza, Jesús no alcanza, ustedes tienen que hacer algo más. ¿Qué tienen que hacer? Circuncidarse. Fíjense ustedes después, cuando estén en casa, lean y fíjense cómo él nombra un par de veces el término judaísmo. Y él dice, Pablo dice: si vamos a hablar de judaísmo, yo era el mejor de los judíos. Y sin embargo, todo eso, cuando habla con los filipenses, les dice: lo he tenido por basura. Comparado a conocer a Cristo, eso es basura. Muy bien. Antes de que comencemos a escudriñar este pasaje, me gustaría que nosotros establezcamos una relación muy importante entre dos aspectos del Evangelio, o dos aspectos de cómo nosotros vivimos el Evangelio: en nuestro decir y en nuestro vivir. Decir, hablar, nuestras palabras, nuestras acciones. Son dos aspectos importantes de cómo nosotros vivimos el Evangelio. ¿Qué decimos? ¿Qué proclamamos? ¿Y qué vivimos? Ambos aspectos
son necesarios y son parte del Evangelio. Primeramente, Pablo dice, el Evangelio que yo les predico, que yo les proclamo, es necesario que nosotros proclamemos el Evangelio, que lo anunciemos, que hablemos de él. El Evangelio se expresa en palabras. Las palabras son necesarias. Por eso tenemos una Biblia, porque las palabras son necesarias. Dios se nos revela de muchas formas. Cuando nosotros vemos la creación, vemos el cielo. Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi el mar y ver toda esa inmensidad. Y me pasó más cuando visité las cataratas de Iguazú y ver ahí se llama la garganta del diablo, pero es una maravilla de Dios. Vos te quedás ahí admirado ante eso. Pero eso no te dice que Jesús murió por vos. Eso no te dice que vos necesitas tener una relación con Dios. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, en la palabra, en la revelación especial. Entonces, el Evangelio necesita ser anunciado con palabras. Cuando nosotros queremos compartir con alguien el Evangelio, tenemos que decirle, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios santo. Vos y yo somos pecadores, nosotros necesitamos a Dios y la única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo, creyendo en Él. Y Él, que entregó su vida en una cruz por nuestros pecados, nos permite tener una relación con el Padre. ¿Cómo explicás eso si no es con palabras? Es necesario que nosotros hablemos, digamos lo que creemos. Romanos capítulo 10, verso 14, no lo busquen porque lo conocen. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente puede buscar a Dios si no cree en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, nosotros necesitamos proclamar el Evangelio, nosotros necesitamos hablar del Evangelio. Pero también es necesario que vivamos de acuerdo al Evangelio. Proclamamos el Evangelio con nuestras palabras, pero también lo proclamamos con nuestras vidas, con nuestros hechos. Santiago dice, Santiago capítulo 2, verso 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No podemos nosotros decir que creemos en el Evangelio si no vivimos, caminamos y andamos conforme al Evangelio. Estos dos aspectos del Evangelio, nuestras palabras, nuestras acciones, no están disociados. Si estamos en Cristo, hablaremos de Cristo. Si estamos en Cristo, caminaremos los caminos de Cristo. Hablar y vivir son en el Evangelio la misma cosa. No podemos separarlas. El libro de Santiago, por ejemplo, que habla de esto mucho, habla de las personas de doble ánimo, de las personas de corazón dividido. Por un lado les gusta una cosa, por el otro lado les gusta otra. Pero el Señor Jesús nos dijo, no podéis servir a dos señores. Si nosotros decimos que estamos sirviendo a Dios, pero con nuestras vidas estamos sirviendo a nuestra propia carne, en realidad no estamos sirviendo a Dios. Solo estamos sirviendo a nuestra propia carne. Dios no acepta que nosotros le brindemos algunas horas de nuestra vida, algunos espacios. Dios no tiene hijos suyos que son hijos suyos solo cuando están reunidos acá el domingo. Los hijos suyos somos hijos suyos el lunes en el trabajo, el martes en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestras hijas. ¿Somos pecadores? Sí. Lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo vemos cómo aflora ese pecado que está dentro nuestro, aflora. Pero siempre tratamos de que ese pecado en nosotros sea abordado desde el Evangelio. Entonces, no vale de nada que yo hable, que todo lo que yo hable sea muy correcto, sea muy conservador en su mensaje,
si mi vida no se condice con eso. Tampoco el Evangelio se trata solo de hacer. Hay gente muy buena, gente que tiene muy buenas intenciones, pero por desconocimiento de la palabra termina haciendo cosas que no convienen y que no honran a Dios y que no glorifican a Dios. Nuestro caminar con Cristo va a ir mejorando a medida que nosotros conozcamos la palabra de Cristo. ¿Se entiende? No están separadas. Muy bien, entonces, si nuestras palabras y nuestro caminar reflejan el Evangelio en el que estamos creyendo, ¿cuál es el Evangelio que debemos seguir? ¿Cuál es el Evangelio que realmente vale la pena? El pasaje que estamos nosotros viendo hoy comienza diciendo: pero les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay un solo Evangelio que vale la pena, y es el Evangelio que recibimos de parte de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, necesitamos saber y escuchar lo que Dios nos dice. No necesitamos escuchar a ningún hombre. Si alguien nos anunciara un evangelio diferente, dijo Pablo, deberíamos rechazarlo y considerarlo bajo maldición. Los versos anteriores dicen, si alguien nos anuncia otro evangelio diferente, incluso yo, o un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. No hay. Si nosotros decidimos también seguir un evangelio diferente, somos sencillamente necios, que estamos dándole la espalda a Dios. Hay un solo evangelio que podemos seguir, y es el evangelio de Cristo. El único evangelio que vale la pena proclamar es el de Jesús. Necesitamos entonces asegurarnos de que no seguimos fantasías humanas. El evangelio que nosotros estamos siguiendo y en el cual creemos es un evangelio que viene de Dios y que no es sabiduría humana. Las versiones humanas del evangelio no son genuinas, son simples adulteraciones del evangelio verdadero. Paréntesis, hago acá. Ayer nosotros estuvimos en un evento, en un casamiento de un amigo mío de la secundaria, se casó. Y veíamos entre la gente circular a un hombre de camisa negra con un cosito blanco acá. Un cura, dijimos nosotros. Pasa que Pinto es chico y aunque yo no soy católico, hasta yo conozco al cura. Lo he visto en el diario, lo he visto en la foto. Amigos míos que bautizan a sus hijos lo ponen en el Facebook o lo ven. Pues. Este cura no es de Pinto, dijimos nosotros. ¿Qué fue lo primero que hizo? No. Bueno, en un momento... Bueno, ofició la ceremonia. Afuera del salón había un toldo. Y estaba él ahí. Y yo hace mucho que no voy a misa. Pero me parece que las cosas no tienen que haber cambiado tanto. Nunca nombró a Dios este hombre. No. Y habló del amor y qué lindo que es el amor y qué bueno que se amen y los hizo mirarse a los ojos. Contó una anécdota de la pareja. Nunca habló. Yo digo, tan liberal se ha vuelto la Iglesia Católica. Me sorprendía. Después entramos y medio que se despidió porque tenía un bautismo a las 8 de la mañana en Capital. Y bueno, Dijo que iba a bendecir los alimentos y cantó un rap. No, y después más tarde se puso a contar chistes. No era un cura. Era un animador.
Pero claro, todo el mundo al principio se comió que era un cura. Nosotros pensamos, yo que conozco, no conozco nada. Digo, será amigo de Roberto, será familia de Roberto. Pero me llamó la atención eso. Ahora bien, habló 5 palabras y lo que yo pensé fue esto. ¿De qué me di cuenta? Este hombre no es un hombre de Dios. Este hombre no habla de Dios. Ni siquiera, no. Para eso nosotros necesitamos estar entrenados. Necesitamos estar alertas. Está bien, nosotros somos protestantes y la Iglesia Católica no enseña. La Iglesia Católica, disculpen si hay algún católico acá, pero es la verdad, la razón por la cual la Iglesia Protestante se separó es porque la Iglesia Católica estaba ofreciendo un evangelio placebo. La Iglesia, en la época de Martín Lutero, te decía, ¿vos qué sos? ¿Sos malos? No importa. Mira, nosotros en Roma tenemos que hacer una iglesia grande que nos va a costar mucha plata. Si vos pones plata, yo te doy un papelito que cuando vos llegás al cielo se lo mostrás a San Pedro y te deja entrar. Básicamente era así. El sistema de indulgencias era así. Es más, sigue existiendo el sistema de indulgencias. Distinto, no con plata. Nosotros no lo practicamos en esta iglesia, pero nosotros tenemos muchas iglesias evangélicas que hacen lo mismo. ¿Qué te dicen? ¿Vos qué querés? ¿Querés que tu hijo que está perdido en las drogas salga? Dame una buena ofrenda. Si uno tiene un hijo así, lo hace. Porque sí, porque ama a su hijo. Y en realidad te están ofreciendo un evangelio placebo y es peligroso. Y es peligroso. Nuestro evangelio, el evangelio que nosotros creemos, el evangelio que nosotros predicamos, será un evangelio que da vida y que salva a nosotros mismos y a otros que lo reciban, solo si no es un evangelio según hombre, sino que es por revelación de Jesucristo. Solo si cumple con estas condiciones podemos estar seguros de que no es un evangelio diferente. La autoridad de quien proclama el mensaje de Cristo no está en el mensajero, sino en el autor del mensaje. En el autor del mensaje. Quien tiene autoridad es Dios. Quien salva es Dios. Quien transforma la vida de alguien es Dios. Entonces, si yo o ustedes, cuando comparten algo con alguien, comparten la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene el poder de transformar a alguien. Pero mis palabras no tienen el poder de transformar a nadie. Un evangelio diferente, las personas que anuncian un evangelio diferente, te hacen mirar a ellos, admirar a ellos, seguir a ellos e incluso algunos obedecerlos, y se vuelven movimientos sectarios donde hay alguien cuya voluntad se impone sobre la voluntad de los demás, y si vos no haces lo que esa persona te dice, estás mal con Dios. No, estás mal con esa persona que te quiere forzar. ¿Qué nosotros tenemos que buscar en un evangelio verdadero? Que sea de parte de Dios, que venga de Dios, que sea conforme a la Escritura. Todo lo que nosotros hablamos acá, todo lo que decimos acá, todo lo que escuchamos en la radio, en la tele, lo tenemos que pasar por el filtro que es la palabra de Dios. Y si no se conforma a la palabra de Dios, no es de Dios y es de hombre. Y entonces es un evangelio diferente, un evangelio placebo, y no podemos seguirlo. El único evangelio en el que nosotros podemos creer y confiar es el evangelio dado por Dios en las Escrituras. Pero nosotros, ¿cómo entonces podemos distinguir un evangelio verdadero de un evangelio falso? Los primeros versículos que nosotros vimos, estos que acabamos de leer, son el fundamento de todo lo que después sigue diciendo Pablo.
En este pasaje Pablo afirma que el evangelio que él anuncia tiene su origen y su autoridad no en los hombres, sino en Dios mismo, y que lo recibió por revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo está afirmando que su evangelio es el evangelio que necesitamos. ¿Pero por qué? Mírenme a mí lo que yo era y mírenme lo que soy ahora. ¿Quién hizo esto? Dios. Entonces yo anuncio lo que Dios me dice que anuncie. Pablo está diciendo, escúchenme a mí, pero no por lo que yo soy. Escúchenme a mí porque yo estoy anunciando la palabra de Dios. Y solo Dios hizo esto. Nosotros vamos a ver en los próximos versos que Pablo afirma tal cosa respecto al evangelio que él proclama. Y en este pasaje, en este pedacito, me gustaría que veamos con más atención el término por revelación de Jesucristo. Y lo podemos entender de dos maneras. Primeramente, Cristo es el autor de la revelación. Pero también Cristo es el contenido de la revelación. Autor y contenido. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo mientras él iba a Damasco, ¿quién se le revela? Jesucristo. ¿Él a qué iba? A matar a los cristianos. Él no estaba buscando a Dios. Dios vino a su encuentro. Quien se revela a nosotros es Dios. Muchas veces nosotros decimos, yo buscaba a Dios, yo encontré a Dios, pero tenemos que ser muy conscientes de que nosotros no buscamos a Dios, que nuestra naturaleza no está a buscar a Dios. Es Dios el que viene a nuestro encuentro. Cuando yo miro mi vida y miro mi pasado, veo la gracia de Dios en muchos episodios y en muchos eventos, y siempre fue Dios el que vino a mi encuentro, siempre fue Dios el que me guardó. Dios es el que viene a nosotros, Dios es el que se revela a nosotros, Cristo. ¿Y qué nos revela? A Él mismo. Cristo es el autor de la revelación y Cristo es el contenido de la revelación, porque lo que nosotros necesitamos conocer es a Cristo. No necesitamos conocer sistemas teológicos y... No se trata de eso el Evangelio. No es esto una licencia para no estudiar la Escritura, porque nosotros conocemos a Dios a través del estudio de la Escritura. Pero muchas veces nosotros podemos reducir el Evangelio a prácticas, a leyes, a mandamientos, a tradiciones. Y el Evangelio se trata de principio a fin de Cristo y de la persona de Cristo. La fe cristiana implica una forma de vida, implica una serie de ideas y una serie de conceptos teológicos. Implica ciertas prácticas, pero sin Cristo todo eso es ritualismo vacío. Si no está Cristo, nosotros podemos cantar las canciones más preciosas, podemos predicar los sermones más ilustrativos, podemos poner el cartel más lindo ahí afuera, podemos tener unas Biblias de lujo, pero si no está Cristo, no es el Evangelio. El Evangelio viene de Dios y se trata de Dios. Ese es el primer ingrediente que nosotros tenemos que buscar en un evangelio verdadero. Segundo, sigo adelante. El evangelio que vale la pena es de parte de Dios porque transforma nuestro pasado. Dice Pablo, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El Evangelio de Cristo es aquel que transforma nuestras vidas. El apóstol Pablo era judío, era orgulloso de serlo, era miembro de una de las facciones más estrictas del judaísmo. Era tan celoso que se terminó convirtiendo en un perseguidor de estos creyentes distintos que aparecían siguiendo a este tal Jesús. Pablo fue instigador y cómplice de muchas de las muertes de los primeros cristianos.
Y él estaba convencido de que eso que él estaba haciendo agradaba a Dios. Y sin embargo, el Evangelio transformó su vida por completo. Él llega a decirle a los filipenses que si se pudiera confiar en la carne, él tendría más razones que cualquier otro judío para hacerlo. Él dice, si el cielo se ganara haciendo cosas, yo hice más cosas que cualquiera de ustedes. Pero entendí que todo lo que yo puedo hacer no vale de nada. Que lo único que vale, que lo único que sirve, que lo único que vale la pena es conocer y alcanzar a Cristo. Pablo, afirma que toda su religiosidad y sus tradiciones eran nada al compararse con la maravilla de conocer a Jesús. Y en el camino a Damasco, un fanático religioso, un autosuficiente, se convirtió en un portavoz de la gracia de Dios. Hoy cantamos varias canciones que hablan de la gracia y es un tema importante. Pablo, de confiar en todo lo que él hacía, terminó convirtiéndose en totalmente lo contrario, en decir, lo que yo pueda hacer no sirve de nada, lo que vale, lo que importa es lo que Cristo hizo. Yo no puedo perdonarme a mí mismo, yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo no puedo salvarme a mí mismo. Dios puede, Dios puede, Dios puede. Yo confío, creo en Él, sigo a Él y en Él pongo toda mi fe. Lo único que trae una transformación verdadera a la vida del hombre es el conocimiento de Cristo en el Evangelio. Solo el Evangelio puede remediar el problema central y vital del hombre, su pecado. La única forma en la que una persona piense esto, un alcohólico, ¿puede dejar de ser alcohólico sin el Evangelio? Sí puede. Sí puede. El Evangelio puede transformar a una persona con problemas con el alcohol en una persona sana. Sí puede. Yo no tomaba mucho, yo fumaba. Al toque. Pero hay un montón de cosas que pueden hacernos cambiar nuestro estilo de vida. Hay gente que vivía una vida desenfrenada y empieza a hacer yoga y cambia. Se pone más tranquila, más espiritual. Entonces, hay muchas formas de cambiar. El Evangelio puede transformar a un ateo en un creyente. Nosotros hemos escuchado varias veces al pastor Alejandro Pelufo decir que él era ateo. Y empezó a leer la palabra de Dios y se convirtió al cristianismo. Pero alguien podría convertirse en otra religión. Alguien que tiene un estilo de vida, qué sé yo, yo que tengo tendencia a comer de más y todo, podría ponerme las pilas y decir voy a hacer dieta, voy a salir a hacer ejercicio. Y de acá a 3 años ustedes no me conocen porque estoy todo opulenta. ¿Lo puedo hacer yo por mi fuerza eso? Sí puedo. Es difícil. Que una persona cambie algunos aspectos es difícil, pero se puede. Ahora solo el Evangelio puede cambiar lo verdaderamente importante. Cómo nosotros nos relacionamos con Dios. El hombre puede cambiar cualquier cosa, menos eso. Hay 2 relaciones con Dios. O somos sus hijos o somos sus enemigos. O somos sus hijos o somos rebeldes contra Él. Y no vivimos como Él quiere que vivamos. Porque Él nos creó para que vivamos en comunión con Él. El hombre es pleno, el hombre es feliz, solo si vive en relación con Dios. Pero lo único que transforma
nuestra relación con Dios, de ser rebeldes, de oponernos, de ser autosuficientes, de rechazar sus verdades, a creer en Él, confiar en Él, amarle a Él y querer honrarle a Él con toda nuestra vida. Lo único que puede producir eso es el Evangelio. La transformación profunda de Pablo fue en un montón de aspectos, pero lo profundo de él fue que él entendió cuál era la forma correcta de relacionarse con Dios. Nosotros podemos alguna vez, y lo hemos visto seguramente, recibir un evangelio placebo y que haya cositas que cambien en nuestras vidas. Y después, una persona durante mucho tiempo fue a una iglesia y vivió de cierta forma, ordenadita. Y después pasó algo en su vida, dejó de ir a la iglesia y vos ves que volvió a su antiguo estilo de vida. ¿Qué hubo ahí? Hubo cambios exteriores, hubo cambios superficiales, hubo cambio de hábitos. El Evangelio cambia nuestros hábitos, cambia un montón de cosas, pero el cambio que produce el Evangelio es desde adentro hacia afuera, porque el Evangelio transforma nuestro corazón y lo único que puede transformar nuestro corazón es el Evangelio. El cambio verdadero, el cambio profundo es que nosotros podamos tener una relación verdadera y genuina con Dios. Esa es la transformación que Pablo experimentó. Si nosotros estamos en Cristo, ya no intentamos relacionarnos con Dios en nuestros términos, sino en los términos del propio Dios. La religión le pone a Dios términos. Si yo camino hasta acá, vos me tenés que dar esto. Si oro tanto, si leo tanto. Nosotros queremos decirle a Dios cómo Él debería aceptarnos. Pero cuando nuestro corazón es transformado por el Evangelio, nosotros aceptamos la forma que Dios pide que nos acerquemos a Él. La religión, la tradición, los evangelios diferentes son intentos humanos de decirle a Dios que queremos que Él nos acepte si nosotros nos comportamos de determinada manera y si cumplimos con pauta que nosotros mismos inventamos. El Dios de la Biblia es un Dios al que no le podemos imponer nuestras condiciones. Él es santo. Pablo reconoce que su judaísmo, en el cual aventajaba a muchos otros, solo lo llevó a ir en contra de la voluntad de Dios. En el encuentro con Jesús, Jesús le dice: dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Estás pateando un fierro. Te vas a lastimar. Estás yendo en contra mío. La transformación que el Evangelio produce en nosotros es que nos lleva a una relación genuina y fructífera con Dios a través de Cristo. El Evangelio nos libera de la forma miserable de esclavitud que es la religión de los hombres. Eso era Pablo antes de conocer a Jesús. Un religioso que creía ganar el favor de Dios con sus actitudes, cuando en realidad se estaba oponiendo a Él. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio. Mientras otros evangelios querrán aprisionarnos con tradiciones de hombres, solo el Evangelio de Cristo nos puede liberar realmente. Tercero, el Evangelio que vale la pena es de parte de Dios porque es por gracia. Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. El Evangelio de Dios es precisamente de Dios. Dios es el que se complace en salvar, en escoger, en llamar. La palabra de Dios nos enseña que somos salvos por gracia y que esa es la única manera en la que nosotros podemos ser salvos. Pablo le dice a los cristianos de Éfeso:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios quiso salvarnos. Es su gracia. ¿Cuándo quiso hacerlo? Antes de que nosotros naciéramos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para conocerle? ¿Qué hicimos nosotros para alcanzarle? Nada. Él lo hizo antes. Y esto es importante, porque si nosotros pensamos que hay algo que podemos hacer, nos envanecemos enseguida. Yo busqué a Dios. Yo alcancé a Dios. Yo era así. Cuando yo era muy chico, hubo algunos episodios chiquititos, 8 años, que me produjeron mucho temor. Y mi papá, luterano, él lo único que tenía era un librito con el catecismo y unas canciones y unas oraciones, y él me leía el Padre Nuestro y me hacía rezar con él el Padre Nuestro. Después de eso yo, en esa búsqueda, yo quise ir a una iglesia luterana, no hay, en la zona no hay, terminé yendo a una iglesia católica, fui bastante tiempo, hasta que conocí el Evangelio. En la iglesia católica empecé a leer la Biblia, empecé a enseñar la Biblia, y cuando uno lee la Biblia se da cuenta que no enseñan eso, que hay muchas cosas con las que uno choca. Y está bien eso. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios genere en nosotros rechazo de aquellas cosas que no son el Evangelio. La única forma en que ustedes se van a dar cuenta si lo que yo estoy diciendo es conforme a Dios es si ustedes conocen la palabra de Dios. Y si yo un día me mando algo que no es, ustedes van a poder decir, me parece que no, que está diciendo algo que no es. ¿Por qué? Pero no porque me parece a mí, porque está en la palabra acá, esto. Acá dice, che, mirá, que todos nosotros nos podemos equivocar en alguna cosa, porque no es fácil, pero si yo creyera en algún momento que yo fui el que busqué a Dios, que yo desde chiquito buscaba a Dios, ¿qué pienso? Que yo merecía ser salvo porque yo busqué a Dios. Y en realidad hoy veo que eso fue la gracia de Dios. Que en esas circunstancias y de forma muy equivocada, pero Dios me hizo pensar en que Él estaba, en que Él era. Y así fue durante mucho tiempo. Miren sus vidas, hermanos, y van a ver muchos testimonios de la gracia de Dios cuando aún ustedes no eran creyentes. Pero era la gracia de Dios. Un evangelio verdadero es un evangelio de gracia. Es un evangelio que no pone nada de mérito en el hombre. Porque el problema con el hombre es que cuando él piensa que él tiene algo para hacer, que él puede ganarse el favor de Dios, después se piensa que tiene la potestad de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y no es así. Los evangelios del hombre te van a querer llevar a depender de los hombres. Te van a querer llevar a depender de vos mismo, de líderes iluminados, de gurúes con conocimientos extraordinarios. Pero el evangelio de Dios es gracia de Dios. Es Dios dándonos lo que nosotros no merecíamos ni buscábamos. Es Dios dándose a sí mismo en Cristo como el regalo perfecto. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Esto es que nosotros ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra mirada en Jesús, que recibimos la salvación y mantenemos esa misma fe en Jesús. Nosotros así caminamos. Juan 15:16, el Señor Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llama y salva por gracia, nuestra jactancia, nuestra confianza en nosotros mismos, desaparece.
y admiramos y apreciamos el precioso regalo de Dios en el Evangelio. Último punto, el Evangelio que vale la pena es de parte de Dios porque no depende de los hombres y glorifica a Dios. Pablo dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo no recibió su evangelio de Juan, no recibió su evangelio de Pedro, lo recibió de Cristo mismo. En esto se sustenta la veracidad del evangelio de Pablo y la autoridad de él como apóstol. Inmediatamente después de su conversión, Pablo no buscó la fuente de sus enseñanzas en los demás. Su evangelio no depende de lo que los otros apóstoles le enseñaran, sino de la propia revelación de Cristo a su vida. Para Pablo, tanto Pedro como Juan eran compañeros de misión. No está él despreciando a los apóstoles. Pero como está siendo cuestionado, él dice: lo que yo les anuncio, no lo recibí de nadie, de ninguna persona, lo recibí de Cristo mismo. Y el evangelio que nosotros necesitamos nos tiene que venir a través de Cristo mismo también. Nosotros siempre tenemos que ser conscientes de que necesitamos tener una relación de primera mano con Dios. Yo leo muchos libros, escucho algunos sermones, pero Dios me habla en su palabra. Dios me habla en su palabra. Yo siempre he expresado mi admiración por John Stott. Y cuando yo me comparo con ese hombre, yo agarro un pasaje, lo leo, lo miro y aprendo cositas. Y después cuando voy y leo algo de él, digo: no había entendido nada. Pero igual, los libros de Stott son de él. Y él era una persona. Y como cada persona, tenía errores, se equivocaba. Y yo no necesito ni a él, ni a Sproul, ni a Piper, ni a MacArthur. ¿Qué pasaría con el Evangelio si cayera MacArthur? Nada. Sería dañado, pero al Evangelio no le pasaría nada. Porque el Evangelio depende de Cristo. Y la autoridad que tiene quien predica o anuncia el Evangelio no tiene que estar en lo que alguien más dice, tiene que estar en lo que Dios dice. Un evangelio verdadero no nos va a llevar jamás a seguir ni a servir a ningún hombre, sino a Cristo. El evangelio que nosotros seguimos y anunciamos no depende de los hombres, al contrario, los hombres dependemos de Él. Nosotros lo necesitamos. Esto nos tendría que ayudar a analizar a quiénes escuchamos, de quiénes aprendemos, porque la autoridad de esas personas depende de su sujeción a la autoridad de la palabra de Dios. Y el Evangelio de Cristo es un Evangelio que glorifica a Dios. Cuando los creyentes de Judea escuchaban que aquel que perseguía a la iglesia ahora anunciaba el Evangelio de Cristo, ¿qué hacían? ¿Viajaban para conocer a Pablo? No, glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que el que había transformado la vida de Pablo de un religioso perseguidor de la iglesia a un proclamador que después se comió como no sé cuánta cárcel, paliza y de todo por amor a Cristo, y terminó dando su vida por amor a Cristo. Él cambió de lugar. Él era de los que perseguían a los creyentes.
Y cuando conoció a Cristo, se pasó de bando y dijo, si seguir a Cristo significa estar del lado de los perseguidos, no importa. Cárcel, no importa. Tortura, no importa. Muerte, no importa. Siempre que pienso en Pablo, hay una película que es muy linda sobre Pablo y hay una frase de Spurgeon que lo dice. Cuando Pablo murió y llegó al cielo, los que salieron a recibirlo, no es así, pero fueron aquellos a los que él mató. Lo recibieron como un hermano. Y ese es el poder transformador del Evangelio. Y solo el Evangelio puede transformar una vida así. Cualquier otro Evangelio nos va a palmear la espalda, nos va a cambiar en la superficie, nos va a hacer más religiosos, pero no nos va a acercar a Dios. Es más, nos va a alejar de Dios. La religión nos aleja de Dios. Solo el Evangelio nos lleva a Dios. ¿Contra quiénes se enfrentó Jesús? ¿A quiénes trató más duramente? A los tradicionalistas, a los fariseos, a los que usaban la fe para su propio beneficio. Y esa es la señal más clara de un evangelio verdadero. Un evangelio verdadero nos va a llevar a Dios, nos va a llevar a Cristo. Un evangelio falso, siempre, aquel que anuncia un evangelio falso, te va a llevar a sí mismo, a Él, a que vos lo sigas, a que vos lo admiras, a que vos satisfagas sus necesidades egoístas. A veces es plata y eso es muy obvio. Yo no sabía mucho, pero cuando escuchaba a los tipos de esos que prometían que Dios te iba a cambiar, te iba a dar un auto nuevo y todo eso, yo me daba cuenta fácil. Pero hay otros evangelios que no es tan fácil darse cuenta. Hay hombres que quieren llevarte a admirarlos a ellos, a que los sigas a ellos. Ese no es el evangelio. Siempre el evangelio verdadero te va a llevar a glorificar a Dios y a seguir a Dios. Permítanme terminar con algo que me gusta hacer a veces. Si yo he entendido un pasaje después de leerlo, debería ser capaz de volverlo a escribir en mis palabras. Una paráfrasis se llama eso. Decirlo con palabras que sean más claras. He hecho una paráfrasis del pasaje que nosotros hemos compartido en esta mañana. Dice Pablo, o mi versión de lo que Pablo dice, perdón. Quiero que sepan que el evangelio que les anuncio no es mío, ni de ningún hombre, sino que me fue entregado por Dios. Porque yo en mi pasado era un judío comprometido, más comprometido que otros, y hasta perseguía a los cristianos. Pero Dios me llamó por su gracia, porque aún antes de nacer me había escogido para anunciar a Cristo entre los gentiles. Cristo hizo esto al revelarse a mí. Y entonces, cuando esto sucedió, no busqué que nadie me explicara nada, porque mi evangelio no depende de los hombres, sino de Dios que me lo reveló. Y cuando conocí a los demás apóstoles, lo hice como compañerismo. Y asimismo las iglesias de Judea, donde estaban los apóstoles, ni siquiera me conocían de vista, pero al escuchar lo que Dios había hecho en mí, le daban gloria. Estamos siguiendo a nosotros el Evangelio de Cristo, el Evangelio en el que estamos creyendo. Transforma nuestras vidas, nos hace relacionarnos con Dios en sus términos, nos libera de la tradición humana e infructuosa. El Evangelio en el que estamos creyendo nos hace depender de la gracia de Dios, nos hace confiar en su llamado, nos hace poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. El Evangelio en el que creemos nos hace depender de los hombres o de Dios, nos hace mirar a los hombres o a Dios, glorifica a los hombres o a Dios. ¿Estamos siguiendo el Evangelio de Cristo? ¿Es el Evangelio de Cristo el que anunciamos y vivimos? Ese es el único Evangelio que vale la pena seguir. Un Evangelio que nos permite entender que Dios es un Dios santo. Santo, santo. Demasiado para nosotros. No podemos entender a Dios.
No podemos alcanzarlo. Y sin embargo, Él se hizo hombre para que nosotros lo podamos conocer. Él se hizo pecado por nuestro pecado para que nosotros podamos recibir perdón. Cristo. Es en Él en quien nosotros tenemos que confiar. Es a Él a quien nosotros tenemos que mirar. Un evangelio que vale la pena seguir es un evangelio que nos hace mirar a Cristo y a nada más. Amén. Oremos.